El desempleo sorprendió por lo bajo, el IMASEC de marzo por ser más alto de lo esperado y el IPC de abril no fue la excepción, 0,6%, el doble de las estimaciones de consenso entre los analistas. Queremos precisamente comentar en detalle esta nueva sorpresa macroeconómica y para eso nos acompaña el economista Patricio Rojas. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. No, buenas tardes. Patricio, ¿estás dentro de los sorprendidos por este IMASEC? El consenso era 0,3, fue finalmente 0,6. Sí, de todas maneras yo diría de que las estimaciones más altas estaban en 0,4, por lo tanto un 0,3, 0,4 era el consenso y eran las estimaciones con las cuales yo estaba trabajando. Por lo tanto el 0,6 claramente sorprendió y yo diría que fundamentalmente tendió a sorprender una categoría que es alimentos. ¿Ya? Los demás ítems en general se comportaron como uno estaba esperando. De hecho, en alimentos, el pan, los productos lácteos fueron los que más incidencia tuvieron en este IPC y por el lado de los combustibles, la gasolina, pero es algo que hemos visto de manera paulatina en los últimos meses. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué subieron tanto? Y impresionante que haya sido el doble de lo que esperaba el mercado. Bueno, sí, yo diría que en general, como tú decías, fundamentalmente todo lo que había por combustible, por salud, por la reajustabilidad que se esperaba en arriendo, gastos comunes, todos esos temas fueron básicamente bien medidos. ¿Ya? Hubo básicamente un tema en que se esperaba un comportamiento mucho más plano en materia de alimentos, porque lo habíamos visto en los primeros meses de este año algunos elementos, pero claramente todo lo que tiene que ver con productos lácteos tuvo un impacto fundamental. El tema del pan se esperaba una alza por unos temas de incremento en materia de combustibles que afectan el transporte, pero claramente fue mucho mayor de lo esperado. Y adicionalmente hay una gran cantidad de precios que aumentaron en forma leve, pero aumentaron. Por lo tanto, lo que uno sigue observando en el proceso inflacionario chileno es que todavía existe bastante indexación, hay persistencia en el proceso inflacionario y eso es un poco lo que tiende a preocupar. Este 0,6 del mes de abril va a volver a pegar en materia de indexación en algunos precios durante el mes de mayo. Por lo tanto, yo diría que ese es un elemento que tiende a preocupar, pero en general, entre todo lo que es lácteo y lo que es pan, básicamente hubo casi un poco más de una décima de mayor inflación y eso básicamente fue lo que llevó a que hubo una estimación por debajo de la que fue. De hecho, Patricio, tú hablas de indexación, muchos pagos que hacen los chilenos a través de la UEF van a subir porque va a subir cerca de 150 pesos. Ahora, la pregunta es, ¿esto es algo transitorio, algo específico de abril o podemos empezar a hablar nuevamente de la vuelta de las presiones inflacionarias? No, yo diría de que en general uno está observando que todavía tenemos algún elemento por el lado de los combustibles. Durante el mes de mayo vamos a volver a tener, porque el precio del petróleo, si bien bajó durante los primeros meses de este año, ha vuelto a retomar alguna tendencia alcista y eso se va a empezar a notar. Afortunadamente el tipo de cambio anda en niveles bastante bajos durante estos días, lo cual tiende a compensar. Pero lo que tú estás observando es que durante todos estos primeros meses hemos tenido ciertas variaciones altas. Y esas variaciones altas se tienden a reflejar en precios que están regulados, que de alguna manera se indexan. Todo lo que es arriendo, todo lo que tiene que ver con gastos comunes, también se tienden a indexar, ¿ya? Y lo que hemos observado particularmente, por ejemplo, es que se han atrasado el tema del cambio de temporada en vestuario. Por lo tanto, también las liquidaciones han sido menores que las que han ocurrido en otro momento, ¿ya? Y por lo tanto, lo que uno debiese pretender hacia adelante de estimación es que posiblemente en mayo vamos a tener una inflación que va a ser relativamente alta para el mes, hablamos en torno a un 0,3%, y por lo tanto la inflación se va a ubicar en términos anuales por sobre el 4% probablemente hasta el mes de septiembre. Recién septiembre-octubre podríamos estar esperando que la inflación anual entre al rango meta que tiene el Banco Central por debajo del 4%. Por lo tanto, todo indica que la inflación de aquí a fin de año va a estar ubicada, yo diría que entre un 3,5 hacia arriba, 3,6, 3,7. Yo diría que todas las estimaciones que habían con números más cercanos a un 3,2, 3,3 han quedado un poco a un lado y el tema del tipo de cambio sigue siendo un elemento que va a preocupar. En ese sentido, disculpa que te interrumpa, Patricio, el tipo de cambio puede preocupar, por ejemplo, todavía no se traspasan a precios el alza del dólar en los últimos meses, entonces, ¿cuál es la razón de que el mercado está estimando que finalmente la inflación va a ir convergiendo hacia el 3%? Tú dices que no va a ser tan cerca del 3%, sino que va a ser más cerca de 3,6, 3,7 a final de año. ¿Cuáles son las razones si todavía estamos hablando de que hay factores que pueden todavía impactar la inflación hacia el alza? Bueno, yo diría que lo que en general tiende a llevar a que la inflación va a ir cediendo tiene que ver con las brechas de capacidad, tiene que ver con la holgura.
esta es una economía que no ha logrado retomar dinamismo durante los últimos meses, sigue bastante plana. Es cierto, se tocó fondo en el último trimestre del año pasado, pero durante este primer trimestre la economía no creció, incluso algo se desaceleró y las expectativas son que el segundo trimestre la situación va a estar bastante floja también. Por lo tanto, en términos generales, uno debiese esperar que la tasa de desempleo empiece a elevarse, van a haber más holgura y por lo tanto la posibilidad de traspasar a precio son mucho menores. Por supuesto, de que todo lo que tiene que ver con tipo de cambio, lo que tiene que ver con indexación, de alguna manera se tiende a corroborar. ¿Ya? Y eso lo hemos visto, los precios de los automóviles han subido por el aumento de tipo de cambio. Entonces, yo te diría de que en general hay una cierta percepción de que la lentitud de la economía, en la medida que se demore más el efecto de la ejecución fiscal, la inflación va a ir cediendo, se va a demorar. Pero si uno mira, digamos, hacia el año 2016, uno está viendo ya que la inflación va a estar más cerca del 3% que del 4%. Lo que pasa es que esa trayectoria descendente se ha ido disminuyendo, lo cual lleva también a que hay una percepción de qué puede hacer el Banco Central frente a este comportamiento. Qué bueno que tocaste el tema, Patricio, porque para que las personas sepan, la brecha de capacidad es la diferencia entre el PIB potencial de nuestra economía y el PIB, el crecimiento efectivo que se da, que mientras más brecha de capacidad haya, entonces puede haber efectos inflacionarios a la baja. Ahora, nosotros en Agenda Económica hablamos con el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, y él precisamente ve que dada esta holgura mayor que está dando la actividad económica aún baja, podrían haber movimientos en la tasa de interés del Banco Central. Él aún no estaba muy claro si podía ser a la baja o al alza. ¿Cómo ves tú también ese espacio que tiene el Banco Central? ¿Es que sigue creciendo o se mantiene todavía? Yo diría que en primer lugar hay que decir de que la brecha, existe una duda respecto a cuánta brecha existe, claro. Por cuanto el Banco Central ha estado trabajando con un PIB tendencial que yo diría que está por encima de lo que efectivamente hoy día. Yo diría el PIB tendencial hoy día está mucho más cerca de un 3,5, 3,8 que del 4,5 que puede haber estimado el Banco Central. Por lo tanto, si bien es cierto la economía está creciendo menos, la holgura que existe claramente es menor. Es menor. Esa es una preocupación que tiene el Banco Central. Yo diría que el Banco Central hoy día está en una coyuntura que es compleja, por cuanto ve que las presiones inflacionarias en general no son fáciles, y por otro lado ve un panorama en materia de actividad bastante flojo. Por lo tanto, si el mercado estima que el Banco Central va a subir la tasa de interés, no es tan fácil porque tiene que estar mirando por el lado de la actividad, que si bien es cierto no es su objetivo, también es relevante por el tema de las brechas. Y a su vez tiene un antecedente de que el fisco tiene una política fiscal bastante fuerte. Y parece que la va a mantener. Claro, por lo tanto, en la medida que el fisco ejecuta esa política fiscal, hay un gasto importante y el Banco Central en ese sentido está un poco, digamos, topado a que no pueda bajar la tasa, está solamente pensando en subirla. Ahora, ¿cuándo la subiría? Yo creo que no tiene antecedentes para poder evaluar una alza de tasa hasta fines de este año al menos. Recién a fines de año va a saber si la inflación va cediendo y el comportamiento, la tendencia va a la baja, va a saber exactamente si el fisco fue o no eficiente en ejecutar ese gasto público y por lo tanto recién ahí va a poder tomar una decisión si puede elevar la tasa de interés o no. Yo tiendo a pensar que recién alrededor del mes de febrero, marzo del 2016, recién el Banco Central va a tener antecedentes para tomar una decisión. Yo creo que el elemento que la política fiscal sea muy expansiva es lo que acota que el Banco Central no esté evaluando una posibilidad de baja de tasa durante el 2015. Por lo tanto, si el mercado está evaluando en que viene una alza de tasa, yo diría que está probablemente en la dirección correcta. Pero el timing yo creo que es mucho más hacia el primer trimestre del 2016 que más temprano. Y eso es un poco lo que hemos visto, un poco en el análisis que hemos estado, sobre todo con el tema del dólar. Entonces el Banco Central, hablando de póker, se está quedando entonces evitando entonces movimientos en la tasa. Mi última pregunta antes que se nos acabe el tiempo, Patricio. En la última hora supimos dos informaciones importantes. Las importaciones de bienes de capital siguen cayendo, pero menos. Las ventas de los autos en Chile cayeron en abril, pero prácticamente a la mitad de lo que estaban cayendo en los meses anteriores. ¿Esas son noticias que puedan decir de una posible reactivación más allá de lo que estamos conociendo? Yo creo que en materia de demanda interna yo soy bastante crítico y soy bastante, digamos, más realista. Todo lo que es venta del retail, del comercio, están bastante flojas y abril no fue la excepción. Y en materia de importaciones, la cosa está bastante lenta y si bien es cierto, en abril vimos un comportamiento algo mejor en las importaciones de bienes de capital que cayeron algo menos de 3%,
anual, yo diría que eso está muy explicado por algunos elementos particulares. Hay un aumento especial de buses y hay un aumento de algunos elementos de transporte que no tienen nada que ver con el ciclo económico. Por lo tanto, las importaciones de bienes de capital siguen flojas, la inversión en construcción también está floja, y todo indica que la inversión fija durante el primer trimestre del 2015 volvió a caer en torno a un 3,5%, lo cual es un dato bastante malo, y por lo tanto yo diría que toda la primera mitad del 2015 el comportamiento se ve más bien plano que con una tendencia a la recuperación. Por lo tanto, cualquier señal de brotes verdes que en algún momento se tendieron a observar, yo diría que hoy día no queda nada de eso, y por lo tanto claramente estamos dependiendo fundamentalmente de lo que haga el fisco en materia de ejecución fiscal. Bueno, complicado entonces hablar de tendencias, si hay dudas respecto al tema de empleo, respecto al tema inflacionario y también temas de actividad. Vamos a tener que seguirlo entonces de cerca en las próximas semanas y en los próximos meses. Patricio Rojas, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Bueno, y con análisis del IPC de abril y las proyecciones para lo que queda del año, terminamos la semana en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.